Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Diana Norambuena, soy trabajadora social del Departamento de Bienestar de Personal y en nombre de nuestro departamento y de Dirección de Personal de la Universidad Austral de Chile, les damos la cordial bienvenida a todos y todas, los presentes y las presentes, al conversatorio Percepción del Riesgo y Autocuidado Emocional frente al contagio COVID-19. Solicitamos a los y las presentes mantener sus micrófonos apagados y solicitar la palabra o plantear las preguntas a través del chat que se encuentra en la aplicación. Antes de iniciar, informamos también que esta actividad quedará grabada para compartir con quienes no puedan asistir el día de hoy. Queremos saludar muy especialmente a nuestro expositor invitado el día de hoy también, Sixto Echave-Gurren Bien. Navarro, médico cirujano con amplia experiencia profesional en atención primaria, de urgencia y privada, más una formación integral y holística del cuidado de salud desde distintas disciplinas y perspectivas, magíster en medicina y ciencia del deporte. En el marco de la implementación del programa de salud, calidad de vida y salud, Más Vida Sana UACH, impulsado por el Departamento de Bienestar del Personal UACH, se incorpora el Jueves de Bienestar dentro de las acciones y actividades que dará vida a esta iniciativa. Por otra parte, saludamos a Marcelo Narbona, asistente social del Departamento de Bienestar del Personal, quien compartirá con los presentes y las presentes unas palabras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí un jueves más en este año 2022 con los Jueves de Bienestar. Como primera actividad dentro del programa de Jueves de Bienestar y dentro de este programa que pronto va a ser lanzado de calidad de vida, quisimos contar con la presencia del doctor Sixto Echave-Gurren, quien nos va a hacer una pincelada de todo lo que es percepción de riesgo emocional frente al contagio del COVID y cómo estas percepciones, cómo estos riesgos influyen en la calidad de vida de cada una de las personas, cómo puede incidir negativamente tanto el encierro, la vuelta a la rutina del trabajo, la ansiedad que produce esto, los miedos que están consigo al tratar de llevar una vida normal y tener este riesgo latente de poder contagiarnos, que lo va a abordar de forma muy completita y espero que sea de su agrado. Y nada, doy el paso al doctor Sixto, que espero que lo disfruten mucho. Sixto. Hola, buenas tardes. Antes que todo, un gusto poder tener nuevamente una charla para poder realizar este tipo de cosas. La verdad, bueno, yo trabajé algunos años atrás en la universidad y hubieron algunas charlas relacionadas a algunas patologías crónicas, y ahora la verdad que es bastante interesante hablar sobre este tema, ya que es algo que nos ha afectado a todos y en mayor o menor medida ha creado un cambio en nuestra sociedad. Por lo tanto, tengo la idea, le voy a compartir ahora en pantalla una presentación que hice para esto, para que podamos hablar un poco sobre el tema y podamos también revisar algunas cosas que yo creo que más adelante, si es que tienen alguna duda o pregunta, no duden en intervenir. Bueno, hablando un poco sobre este tema, ya llevamos 2 años de pandemia y la verdad que hablar sobre COVID se ha transformado en algo común en nuestras vidas. Continuamente, de una forma u otra, es un tema que sale a colación dentro de nuestro grupo familiar, con nuestras amistades, o simplemente con la función de nuestro trabajo en donde nos desenvolvemos. Han habido una serie de cambios en estos últimos tiempos en donde nosotros teníamos una visión de lo que era una vida normal, y como sociedad moderna por primera vez nos vimos enfrentados a esto. Los gobiernos tuvieron que tomar ciertas medidas de emergencia. Nos dimos cuenta mucho que a pesar de tener una tecnología muy avanzada y tener muchos lujos y cosas que creímos nos iban a hacer inmortales prácticamente, resulta que algo tan simple como un virus que fue propagándose lentamente fue generando una emergencia sanitaria mundial.
en donde tuvimos que aprender a tener algunos cambios en nuestras vidas que muchas veces fueron impuestos y que, como todas las cosas impuestas, generaron sentimientos negativos, sentimientos de rechazo y sentimientos de rabia. Cosas así como son los elementos de protección, el hecho de volver a casa, el tener que tener a nuestra familia dentro de un espacio pequeño en donde tuvimos que iniciar el teletrabajo, cosa que antes estaba dentro de nuestra sociedad, sin embargo no era algo común como fue ahora. Los niños estando en casa, el estudio de ellos, el tener espacios habilitados, el tener que lidiar muchas veces con nosotros mismos y además lidiar con nuestro estrés y con el estrés de las personas que tenemos alrededor. Por otro lado, también las personas de distintas edades que han vivido de manera distinta y generalmente la tercera edad es un grupo de riesgo que le dificultó mucho más el tener estos cambios en sus interacciones sociales, los sentimientos negativos, los sentimientos de culpa, el cómo nuestra salud se fue modificada, cómo en muchas ocasiones se mermó nuestra calidad de vida, cómo nuestra percepción de la realidad, nuestros miedos, nuestra percepción de peligro, nuestras fobias e incluso nuestras patologías del aspecto mental que muchas veces no fueron tratadas en virtud de darle más importancia quizás al aspecto económico y a otras circunstancias que creíamos que eran más importantes. O sea, realmente un cambio profundo dentro de nuestra sociedad que hizo que le diéramos importancia a otras cosas, aprendiéramos otras y también sufriéramos por diferentes situaciones. Es así como nuestras grandes urbes, en donde normalmente la gente pululaba, se vieron vacías, en donde todos tuvimos que estar dentro de nuestras casas a la espera de que la medicina, la ciencia, tuviera alguna respuesta para sobrellevar de mejor manera y no hubiera una mortalidad tan grande o que eventualmente esta pandemia se saliera de control, que fue reflejado como en estas imágenes que saqué como para mostrar cómo el mundo fue viviendo esto en las grandes urbes donde normalmente millones de personas interaccionaban. Y por otro lado también el alejamiento que tuvimos hacia la naturaleza, un aspecto que es muy relevante y que en algunos países ya se considera como parte de prescripción médica, por ejemplo, el tener contacto con la naturaleza. ¿Cuán importante es para nosotros el cuidar el medio ambiente? ¿Cuán importante para nosotros son las relaciones sociales? ¿Cuán importante para nosotros es tener este movimiento como seres humanos? Ahora, el tiempo ha ido pasando. El tiempo ha ido pasando y nosotros también hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo, hemos ido tolerando, hemos tenido muchas veces que requerir ayuda, hemos tenido que sufrir por pérdida, hemos tenido que adaptarnos a cambios en nuestro trabajo, a buscar nuevas oportunidades, a tener dudas respecto a nuestros ingresos económicos, a readaptarnos. Y todo este tipo de cosas ha hecho que aparecieran una serie de sentimientos que los vamos a ir conversando un poco más adelante y que por otro lado también nos han hecho madurar respecto a lo que es la pandemia. Ahora, todo este tipo de emociones que han ido progresando y evolucionando a través del tiempo son o se han visto en el día a día en la consulta. Nosotros, la verdad es que el área de salud es un área que no ha parado de trabajar. Algunos profesionales incluso han sido afectados, o sea, el agotamiento que tienen los profesionales de salud, la gente que trabaja en los hospitales, la gente que trabaja en aseo, enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos, terapeutas, médicos, muchos incluso, los médicos más viejos dejaron de trabajar producto del miedo o la incertidumbre que tenían a la muerte. O sea, lo que deja ver algo que es súper importante. La fragilidad la tenemos todos, no solamente las personas que estuvieron en sus hogares. Ahora, hay una gran diferencia en cómo cada uno vivió su proceso. Hay una gran diferencia en cómo cada uno estaba preparado de cierta manera para poder enfrentarse a esta situación. Producto de lo mismo, una de las cosas que quise hacer, que es una parte cortita de la presentación, es hablar un poco sobre la realidad actual, ¿ya? Los datos que les voy a mostrar a continuación son unos datos cortos como para que tengamos una contextualización de lo que es al día de hoy el COVID. Y estos datos, de todas maneras, si ustedes los desean revisar y quieren ver alguna evolución, está el link puesto en esta diapositiva y pueden acceder a ella directamente y pueden revisar
los datos como han ido evolucionando a través del tiempo. Bueno, la realidad actual, una de las primeras diapositivas que quise incluir estadística, tiene que ver con la cantidad de muertes por millón de habitantes y cómo estas han ido evolucionando a través del tiempo. No quise colocarlo a pesar de que se puede en la página, pero uno puede elegir los países que están incluidos dentro de esta estadística. Y la verdad que estos países que coloqué fueron como los países icónicos respecto a cómo se manejó la pandemia. Y la verdad que nosotros, si hacemos una visión como a grosso modo, nos damos cuenta que como país no estamos tan mal. Como país nosotros tuvimos un buen manejo en algún momento, hubo mucho miedo, hubo muchas críticas y hubo muchas sospechas del manejo de las cifras, de la manera en que se presentó la enfermedad, del acceso que tuvimos a los elementos de protección, a los sistemas de protección social que hubieron para distintos grupos poblacionales. Y la verdad que, si uno se da cuenta, hablando solamente de mortalidad, al día de hoy tenemos 1.5 casos por millón de habitantes, que llega a ser un número muy bajo, en comparación a lo que vemos en otras partes del mundo. En esta siguiente diapositiva podemos ver la cantidad de casos de diagnóstico diario por millón de habitantes, y una de las cosas que refleja acá es bastante interesante, es que cómo fue avanzando a través del tiempo los contagios y cómo la irrupción de estas nuevas cepas, sobre todo de la cepa Omicron, hizo que los índices de contagio por millón en el mundo aumentaran de manera impresionante, llegando a cifras, por ejemplo, en Chile, en algún momento, en los peores momentos del año pasado, tuvimos una cantidad de casos que fueron 6 veces menos a lo que llegó al máximo de peak de Omicron. Ahora, ¿qué es importante de esto? La importancia de las medidas de prevención y la importancia de la vacunación en la respuesta que tuvieron los gobiernos y en cómo, a pesar de tener esta emergencia, se logró disminuir la mortalidad por el COVID. Esta imagen, la verdad que lo que refleja es la cantidad de tests que se hacen por cada 1000 personas, y esto está actualizado más o menos al 25 de abril, o sea, como 3 días atrás. Lo entretenido de esto es que esta gráfica uno la puede evaluar a través del tiempo, entonces uno puede entender cómo fue la capacidad de testeo de cada país, y la verdad que cuando uno lo revisa y se da cuenta, uno también entiende que detrás de todo esto, nosotros siempre como país estuvimos a la vanguardia, algo que muchas veces no creemos debido a sesgos u otras circunstancias, pero realmente la capacidad de testeo y el testeo que se realizó en nuestro país también permitió de que se detectara de manera precoz y que pudiéramos tener una serie de medidas para evitar que el contagio hubiera sido mucho mayor. Ahora, al día de hoy existe una política distinta, que también es algo que voy a hablar un poco más adelante, y que producto de esta eficiencia que hemos tenido en manejar la pandemia, es cómo han habido algunos cambios y flexibilizaciones en lo que es el manejo de esta misma. Ahora, esta diapositiva que voy a mostrar a continuación es sumamente importante, porque estamos hablando que hasta hace 2 días atrás podemos ver cómo la tasa de vacunación a nivel mundial, Chile se encuentra entre los primeros países del mundo. Y tanto la cobertura, por lo menos con una dosis, en algunos casos, y la cobertura con esquema completo. Aquí en la gráfica igual se da una excepción que es importante y que se considera de mayor relevancia en otros países, que es el hecho de haber estado infectado por coronavirus y además haber recibido una dosis de 1 o 2 dosis como protocolo. En comparación a otros países del mundo, estamos en una excelente situación. Ahora, precisamente es por eso es que se pueden hacer una flexibilización de una de las principales medidas que han generado consecuencias en nuestro aspecto emocional. Ahora, ¿cuál es la importancia de manejar una información objetiva? Tener una idea real de cuál es el riesgo real, ¿ya? La percepción del riesgo tiene que ver con lo que cada individuo piensa respecto a lo que es la enfermedad, a los miedos, a la incertidumbre, a la desinformación o a la sobreinformación, que pueden terminar teniendo consecuencias negativas en nuestro comportamiento y en la manera en que nosotros nos relacionamos con las otras personas. Podemos ver que en algunos países del mundo, como en Estados Unidos, donde ya se está hablando de que hay una endemia, o sea, de que es una enfermedad que se va a presentar todos los años, pero si se tiene una vacunación adecuada, probablemente pueden haber mortalidades, pero se suma al pool de las otras enfermedades respiratorias que pueden llegar a producir lo mismo.
En Alemania, por ejemplo, que vemos que a principios de abril ya se puede ingresar a ciertos lugares sin mascarilla. En Inglaterra, en donde en enero ya en exteriores se puede dejar de usar mascarilla, y en España, que es un caso bien interesante, porque hablamos que hace 8 días atrás ya prácticamente no es necesario usar mascarilla, pero que todo esto va de la mano de una adecuada monitorización por parte del gobierno y tuvo su estructura para analizar si la cantidad de contagios se correlaciona con esta flexibilización y si realmente es necesario usarlo. ¿Qué nos enseña esto? ¿O qué nos explica esto? Que la verdad que la humanidad no estaba muy bien preparada para esto. Inicialmente las respuestas probablemente fueron exageradas, pero era lo que teníamos disponible. Y ahora, en la medida que hemos visto, hemos entendido, hemos estudiado y por otro lado también hemos logrado evaluar, seguimos con esto de ensayo y error, pero ya mucho más justificado en la evidencia, en la investigación científica. Nunca se había tenido tanto acceso a una información respecto a una enfermedad en tan poco tiempo. Nunca se había logrado tener estudios y haber permitido aceptar, autorizar una vacuna en tan poco tiempo. Normalmente las vacunas requieren 5 años, 7 años, incluso 10 años para ser aprobadas, y por esta situación de emergencia, la ciencia tuvo que trabajar y poner todo de sí para lograr controlar esta enfermedad, que aún todavía no se controla. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad país? Y esta foto la dejé puesta precisamente por lo mismo que conversábamos antes. Nosotros ya llevamos 13 días, perdón, llevamos, sí, estamos a 28, llevamos 13 días sin teniendo la autorización de no usar mascarillas en el exterior. Sin embargo, una simple observación de cualquier persona que camine o le guste caminar, se va a dar cuenta de que la gran mayoría de las personas la sigue usando. Entonces resulta que uno, cuando ve ese tipo de cosas, uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué las personas, a pesar de saber de que tienen la posibilidad de no usar mascarilla, y que muchas personas durante todo este tiempo mencionaron en la práctica clínica, conversaba con los pacientes, me decían, no quiero usar más la mascarilla, me hace mal, me ahoga? Sin embargo, ahora que podemos, las personas no lo hacen. Entonces, ¿qué pregunta surge acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que las personas no se saquen la mascarilla? La respuesta creo que todos la sabemos, todos entendemos. Es como la sensación, pucha, ¿y si me contagio? ¿Y si aumento el riesgo? ¿Y si llevo la infección a mi familia? ¿Y si después contagio a mis seres queridos? ¿Y si se afecta de forma grave a un ser querido? Entonces, es súper importante la percepción de nuestras emociones respecto a la enfermedad versus la realidad, que nos permite aterrizar un poco y no tomar sobremedidas que nos pueden impactar de manera negativa. Ahora, dentro de lo que es la monitorización, también se incluye, a través de la Organización Mundial de la Salud, una constante alerta y alarma respecto a cepas nuevas que eventualmente puedan producir nuevos brotes, en donde actualmente la cepa más contagiosa es una mutación que existe entre 2 subvariantes del Omicron y que ha demostrado que tiene un 10% más de contagios en comparación a la Omicron, pero que aparentemente no ha mostrado tampoco que haya un aumento de casos, por lo que esperamos que, si se mantiene así y mantenemos estos índices de vacunación, se pueda además mantener en el tiempo la flexibilización de las medidas hasta que probablemente en algún momento se termine la pandemia, que es lo que probablemente todos queremos. Ahora, también nosotros acá a nivel nacional y a nivel regional tenemos una monitorización. Prácticamente todos los profesionales de salud que trabajamos con atención de pacientes de manera diaria y los que trabajamos en urgencias, estamos constantemente educándonos y formándonos en este tema, pero además existe una monitorización que permite que nosotros podamos extrapolar datos y que podamos además hacer una proyección de cómo vienen los próximos días. Y lo que vemos en general es que ya la cantidad de casos ha bajado de manera considerable, a pesar de tener una gran cantidad de testeos, y además la mortalidad se ha mantenido relativamente estable, por lo que eso nos da una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien, y que además podemos tener un poco más de confianza respecto a este tipo de medidas y esta flexibilización que nos va a ayudar también a trabajar ahora en lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, llegando al punto de lo que es nuestra reunión, existen una serie de circunstancias que nos han ido afectando progresivamente a través del tiempo. El primer fenómeno del encierro
el hecho de no tener contacto con nuestros seres queridos, el no tener interacción social, que es algo vital dentro de nuestra especie. Nosotros como seres humanos, como especie, somos definidos como seres sociables. La manera en que nosotros interaccionamos nos permite tener una capacidad de empatía y de relacionarnos con el resto, de poder conversar, de aprender, de compartir experiencias, de compartir nuestras emociones, y que nos permite también poder tomar decisiones y sanar o lograr tener respuestas a cosas que nosotros normalmente no podemos. La importancia de las emociones que se da en nuestra sociedad, desgraciadamente, no es muy alta. Nuestra salud mental en nuestro país, desgraciadamente, no se le da la importancia que corresponde, pero tiene que ver con un tema ya de políticas gubernamentales y de la manera en que nosotros también le hemos ido brindando como individuos la importancia. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que es importante destacar dentro del contexto emocional es que es bien difícil que nosotros podamos entender qué nos pasa si no identificamos cuáles son los problemas que podemos llegar a tener. Creo que ha sido tema de conversación de prácticamente todas las personas, de vivir estos procesos de la pandemia. Incluso se ha hecho humor al respecto, en donde se han identificado ciertos tipos de conductas, el hecho de no tener interacciones sociales, personas que viven solas, las personas que viven con personas de tercera edad, el cómo ha sido el impacto en nuestros niños, el impacto en los adolescentes, la agresividad que se ha ido mostrando en los colegios, la agresividad que se ve de la gente al volante, el cómo existen discusiones en las casas, las separaciones, los conflictos entre familiares, los miedos que se generan, las restricciones que se han ido también construyendo en base como a este miedo que se produce por la posibilidad de contagiarse, el cómo cada individuo de cierta manera ha protegido su círculo, ha protegido a su familia o se ha protegido a sí mismo. Pero, ¿qué es importante de esto? Si nosotros vemos y analizamos este análisis que hemos hablado, este aterrizaje a la realidad, nos vamos dando cuenta de que existen una serie de medidas que, a pesar de que a nosotros nos parezcan que son efectivas, no lo son. Una serie de medidas que han creado más problemas que beneficios. Por darles un ejemplo, he recibido en la consulta personas intoxicadas por desinfectantes, personas que han tenido síntomas y que piensan que es producto de alguna enfermedad, y ha sido netamente una intoxicación por desinfectante. Personas que han tenido conductas alimentarias desordenadas y que le han generado enfermedades crónicas. El 20% de la población subió de peso. Hay un aumento de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los infartos, descompensaciones, y aparte de eso, una serie de otras circunstancias que vamos a ir nombrando a continuación. Ahora, dentro de ellas, quise destacar como en la primera línea el síndrome de la cabaña, porque la verdad que es un tema también que se ha hablado bastante dentro de la sociedad, pero no se le ha dado como una especificidad o más bien un criterio diagnóstico. La verdad que no se ha definido muy bien como un síndrome propiamente tal, pero hay ciertas características que son importantes a destacar, que tiene que ver con la disminución de la motivación, con la ansiedad, con la irritabilidad, con sueño frecuente, con la pérdida de capacidad de hacer cosas nuevas, aprender habilidades nuevas, decaimiento, sensación de tensión, de ansiedad. ¿Ya? Esta serie de situaciones hacen de que la persona quiera estar en su refugio y no quiera salir de ello por miedo a lo que hay en el exterior. Y por otro lado, tampoco en el interior de su hogar hace muchas cosas. Entonces, estas conductas, en suma, pueden generar trastornos ansiosos, depresiones u otras cosas como abuso de sustancias, agresividad, ira, frustración, que pasa a ser un síntoma muy importante dentro de la consulta médica general. Ahora, es importante destacar también de que existen grupos de riesgo en donde se ha observado más esta tendencia. Se han hecho algunas investigaciones y se han visto metaanálisis de datos en donde se recopila información de varias publicaciones y se ha demostrado que existen ciertos grupos que están asociados a una menor educación, personas jóvenes o personas de más edad, en el caso de mujeres también en personas que viven solas o que tienen un solo hijo, hay un aumento de probabilidades de que estas patologías puedan presentarse.
Además de eso, se ha visto también que en niños menores el estrés postraumático, producto de una pérdida o producto de una intervención después de un confinamiento, ha sido de impacto importante, incluso tener 3 veces más probabilidades de un estrés postraumático. Esto tiene que ver mucho que ver con la información y la comunicación que se tiene en los hogares. Por eso es que es tan importante tomar algunas medidas generales que nos pueden ayudar a que mejore eso, y que lo vamos a detallar en unos minutitos más. Bueno, en los grupos de tercera edad también se ha visto una disminución también en el aspecto social y en el aspecto cognitivo. Está estudiado y demostrado también de que dentro de la tercera edad una falta de estímulo mental o cerebral tiene una directa relación con la aparición de demencia y de conductas depresivas y de conductas agresivas. Por lo que también una de las salidas que tiene sobre todo este grupo de personas, que muchas veces su educación emocional es más pobre en comparación a las personas más jóvenes, en donde ha habido un cambio profundo dentro de la sociedad, existan abuso de sustancias, exista irritabilidad, exista depresión, y esto genere también conductas de aislamiento y otros tipos de conductas sociales también, como pérdida del interés por la preocupación personal, y que eso yo creo que más de alguno de ustedes ha tenido un cercano o ha visto cambios en las personas con las que se relacionan. Por otro lado, el sedentarismo como fenómeno producido por el teletrabajo y por la educación continua que se hace vía web, también ha generado un problema, y que es importante diferenciarlo de la falta de actividad física. Nosotros tenemos que comprender un poco el sedentarismo afecta ya cuando una persona está 4 horas o más sentada a diario. O sea, el impacto que tiene es tal que incluso haciendo actividad física diaria no se es capaz de compensar esa pérdida de actividad física. Por lo que es importante también comprender que objetivamente una cantidad de horas sentado al día tiene una consecuencia, y que es una consecuencia que se va a observar no inmediatamente, sino que se va a observar a corto, mediano y largo plazo en distintos sistemas de nuestro cuerpo. El insomnio es un fenómeno que ha sido de consulta frecuente dentro de la consulta acá, de las evaluaciones médicas, producto de que muchas veces esta misma incertidumbre, estos miedos, lo que ha sido la inestabilidad económica, lo que ha sido la incertidumbre respecto a la posibilidad de enfermarse y tener una enfermedad grave, o incluso las fobias, los miedos infundados que se producen, la hipocondría también que ha aparecido, que bueno, actualmente ya no se llama así, sino que se denomina como trastorno de síntomas somáticos, de acuerdo al último DSM, que es la clasificación de enfermedades mentales, pero que ha afectado de manera importante. O sea, las fobias que probablemente las personas tenían antes fueron incrementadas. Las personas con trastornos de salud mental fueron incrementadas producto de ello. Y estos fenómenos se van mostrando de distinta manera, como lo es la agresividad que se ha visto en los colegios y se ha visto en la población en general, cómo hemos manejado de mal manera el trato que tenemos de persona a persona, el entablar de comunicación, la intolerancia que tenemos a veces frente a lo que dice o hace alguien, la manera en que nosotros interaccionamos en nuestro lugar de trabajo y cómo son las relaciones humanas. O sea, eso se ha visto mermado de manera importante, y también se ha visto que ha afectado la calidad de vida de las personas y ha implicado incluso temas judiciales. Lo que lleva a lo mismo a la intolerancia. Normalmente cuando una persona se siente encerrada y está muy preocupada de sus cosas, tiende a dejar de pensar en el resto, y eso genera un egoísmo. Y el egoísmo, como consecuencia, también hace que la persona se preocupe más de sí misma y menos de lo que le ocurre al de al lado. Por lo que tiene una retroalimentación negativa, y eso hace que aumente el conflicto. Por eso que ha sido tan difícil manejar estos fenómenos de agresividad que se han visto tanto en televisión, en el mismo colegio, un colegio en particular acá en Valdivia. Y bueno, lo que le explicaba del miedo, de cómo el miedo a la muerte, la incertidumbre de una enfermedad grave, a las secuelas, a qué voy a hacer después, a si voy a perder seres queridos.
Todo este tipo de cosas, de una forma u otra, hace que las personas tengan una conducta distinta frente a lo que sucede en el futuro y cómo se planifica el futuro, teniendo muchas veces cambios en relación a las prioridades. Han aumentado los gastos, por ejemplo. Hay muchas personas que han tratado de compensar esto con gastos innecesarios, creyendo de que el mundo se va a acabar. Entonces, es muy difícil poder manejar las economías o manejar los modelos de vida producto de esto mismo. Las conductas obsesivas, uno lo ve en el día a día, por ejemplo, como es el uso del alcohol gel. Existen muchas personas que tienen una conducta que ya roza con la obsesión de utilizar alcohol gel bajo cualquier circunstancia, siendo que nosotros tenemos una flora bacteriana que vive en nuestra piel y que nos protege de otros patógenos que eventualmente nos pueden producir enfermedades. Han habido casos de personas con dermatitis producidas por químicos, el mismo caso que les comenté, de esta persona que tuvo una intoxicación secundaria a uso de productos de aseo, o también personas que han tenido uso excesivo de fármacos para controlar la ansiedad, o personas que se sienten muy preocupadas por la seguridad de sus hogares, o también por el aseo de las personas que entran, lavados reiterativos de ropa. Entonces, aquí el problema de todas estas conductas que va a largo plazo generando un cansancio, va generando un agotamiento emocional, va generando una apatía, va generando una pérdida de deseo de hacer cosas. Ahora, a partir de esto, de la identificación después de, y quizás puede ser, ¿no? Es un tema muy amplio, la verdad, que da para conversar mucho, es muy importante el poder crear medidas generales respecto al autocuidado. O sea, esto todos tenemos que trabajar en conjunto, ¿ya? La evaluación médica, la evaluación por los profesionales competentes es solo una parte de lo que nosotros podemos hacer, porque todo parte en casa, todo parte en la manera en cómo nosotros vamos a enfrentar una situación, y eso tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver con la observación. Teniendo la realidad y teniendo nuestro pensamiento concentrado en lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar y sentirnos mejor, vienen estos cambios. Y por lo mismo, una de las cosas importantes es tener esa capacidad de poder adaptarse a las situaciones nuevas, tener esa capacidad para poder entender cuándo nos equivocamos, o esa capacidad de entender cuándo fuimos muy bruscos, o cuándo ocupamos un lenguaje inadecuado, o cuándo nos dimos cuenta que algo que pensábamos y que opinábamos frente al resto no estaba bien, que la agresividad y que el generar respuestas negativas, el generar conflictos y el generar problemas entre nosotros no nos beneficia, no beneficia a nadie. O sea, si nosotros hacemos mal, no solamente le hacemos mal al resto, sino también a nosotros mismos. Entonces, es muy importante que tengamos una adecuada información respecto a los fenómenos que ocurren, que hayan adecuados canales de conversación, que podamos tener acceso a información relevante que nos permita entender los problemas y a partir de ellos concentrarnos en las soluciones para poder trabajar entre todos para que todos estos fenómenos que nos están afectando podamos salir adelante. Porque esto no es solamente que le afecta a un grupo de personas. Existen muchos sesgos respecto de que no, hay personas que tienen más dinero y que tienen mejor calidad de vida y ellos no tienen problemas. No es así. Las emociones a todos nos afectan por igual. Tengamos la mayor cantidad de dinero en el mundo o no tengamos nada, las emociones nos van a afectar y nos pueden llegar a consumir de la misma manera. Entonces, el trabajo en conjunto y el trabajo que podemos hacer para ayudar al otro es el que nos puede permitir que salgamos adelante. Si nosotros tenemos confianza en alguien que nos pueda brindar una mano, esa persona después va a poder tener la posibilidad de enseñarle eso a otra persona y esa cadena puede ir creciendo para que nosotros podamos también trabajar y ayudarnos a estar mejor, ¿ya? Las relaciones interpersonales saludables no tiene que ver con estar eternamente positivo, porque eso también es malo. O sea, tenemos que también aceptar las críticas, también tenemos que escuchar, también tenemos que comprender que nos equivocamos. Por lo tanto, el tener relaciones interpersonales implica a veces escuchar algo que no nos gusta, pero si no nos gusta, no verlo como un ataque, sino más bien como una oportunidad para crecer y entender que eso es lo que nos va a ayudar. El también tener en claro que nosotros tuvimos un proceso adaptativo a lo que en algún momento tuvimos que cambiar en nuestros hogares, pero eso es algo
que dura un tiempo. Hay muchas personas que posterior a lo mismo han tenido la percepción de que quieren quedarse en la casa y que no quieren interaccionar con otras personas. Y mientras esas personas no entiendan que eso es una conducta que les va a hacer daño, tanto a corto, mediano y largo plazo, independiente de que nosotros tengamos capacidad de decisión, también tenemos que aprender a aceptar que nos podemos equivocar y que realmente nos puede hacer mal. Porque nosotros vemos el presente, pero no vemos la proyección en el futuro, siempre y cuando no tengamos los conocimientos. O sea, un profesional de salud puede evaluar, y muchos de los diagnósticos que hacemos en salud mental precisamente están relacionados a detectar esto que mencionamos adelante, pero obviamente con más detalle y con pautas más específicas. Por eso es tan importante que nosotros podamos, dentro del punto de vista emocional, también comprender que a pesar de que creemos que tenemos la razón, aprendamos a escuchar y por lo menos cuestionarnos. ¿Realmente lo que estamos pensando está bien? ¿Podemos escuchar una crítica? ¿Podemos escuchar una opinión y crear un cambio a partir de ello? Creo que es un punto importante a meditar más adelante. Por otro lado, la alimentación ordenada y saludable es algo primordial. Las enfermedades crónicas se han ido disparando progresivamente a través del tiempo en estos 2 años. Y también, de alguna u otra manera, las personas que no tengan una enfermedad crónica ahora, pero que hayan tenido un alza de peso, pueden tener enfermedades crónicas más adelante, pueden tener limitaciones en su movimiento, pueden tener aumento de patologías osteomusculares, como son la artrosis o la osteoporosis, pérdida de movilidad, aumento del riesgo de fractura, el no poder movilizarse, hacer sus propias cosas, en el caso de los adultos mayores, la diabetes, la hipertensión. Entonces es muy importante que tengamos una adecuada conciencia al respecto y que nos demos cuenta que no siempre comer algo rico es bueno. Eso es muy importante. Podemos hacerlo, pero no tener siempre esa posibilidad. ¿Ya? Asimismo, la actividad física regular. El ejercicio físico está demostrado que previene más de 25 enfermedades, incluyendo cáncer, hipertensión, diabetes, y además se puede utilizar tanto en prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ¿por qué no agregar actividad física? Pero no hacerlo desde un punto de vista de obligación, sino más bien ser conscientes de que nuestra salud nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y a través de ello podemos ir agregando medidas para que nuestra vida sea mejor y buscar alternativas entretenidas que nos permitan interaccionar con otras personas y que siempre suman. Entre no hacer nada y hacer algo, ya estás sumando, ya estás creando un cambio, ya te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar un poco y va a ser mejor. Entonces, eso podemos ir haciendo para que todos en conjunto mejoremos nuestra calidad de vida y a través de ello también tengamos un mejor pasar. De la misma manera, la higiene del sueño, que es lo que conversábamos respecto al insomnio. Existe un cambio importante respecto a cómo nosotros utilizamos los dormitorios y cómo utilizamos nuestra cama y cómo le fuimos dando otra connotación. Entonces, eso hace que gran parte de las consultas que uno ve en el día a día sean precisamente por lo mismo, porque las personas no pueden dormir. Entonces, es importante el poder crear nuevamente esta instancia y leer un poco al respecto para informarse y poder crear un cambio personal para que no solamente se utilicen fármacos para mejorar esto, sino que podamos tener medidas no farmacológicas de autocuidado y preventivas para que así no tengamos necesariamente que ir a médico o no tengamos necesariamente que tomar fármacos para poder sobrellevarla. Y bueno, lo que había conversado también un poco antes, trabajar en conjunto para mejorar los aspectos logísticos y empatía en el equipo de trabajo. Hay que considerar que la vuelta al trabajo se ha ido haciendo de manera progresiva, algunos nunca dejamos de trabajar en la oficina, y la verdad es que con todos estos cambios que se han generado, es muy importante que haya un departamento de salud asociado a las relaciones humanas que permita que se escuchen las opiniones y que también se puedan solucionar problemas respecto a las relaciones y a los conflictos que pueden haber entre uno y otro. Es muy importante que nosotros en nuestro trabajo no tenemos que tener problemas. Nuestro trabajo no tiene que ser un lugar en donde nosotros nos sintamos mal, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que nuestro trabajo sea agradable. Esto no es un trabajo de las jefaturas, esto no es un trabajo que tenga que ser una empresa, es un trabajo de todos. Es un trabajo desde el empleado que recoge los papeles o que lleva algún documento de un lugar a otro, hasta el jefe, que implica tener empatía, que implica saludar, que implica preguntar cómo te sientes, que implique también identificar cuando una persona esté mal, que haya también un poco de conciencia respecto a cómo podemos lograr que juntos
tengamos un mejor resultado. Los liderazgos son muy importantes. Y dejar de lado un poco los pensamientos negativos como son la envidia, el egoísmo, el hablar mal del resto que no beneficia en nada, que a todo lo contrario. Es una muy mala costumbre que hace que nosotros no seamos capaces de crear autocrítica y que por otro lado hagamos crítica a los demás sin un sentido utilitario, sino más bien con un sentido destructivo. Ahora, de la misma manera, en la medida que uno tiene todas estas medidas de autocuidado y de medidas de cuidado emocional y físico, podemos lograr también obtener mayores respuestas a través de los profesionales que trabajan en las distintas áreas, como es la área psicológica, nutricional, las evaluaciones kinésicas y deportivas que nos pueden servir y nos pueden ayudar a disminuir nuestras lesiones y promover estas medidas preventivas, y obviamente la evaluación médica que yo creo que más de alguno ya ha tenido que ir al médico para consultar respecto a alguna consecuencia de lo que ha generado la pandemia. Pero finalmente, la pandemia propiamente tal no es la culpable, sino que muchas veces nosotros mismos, que no nos hemos dado el espacio de sentarnos y pensar qué puedo hacer para estar mejor. Por eso es interesante esta última frase que quise colocar, que tiene mucho que ver con, hay aspectos fisiológicos y aspectos mucho más profundos que van en esto, pero finalmente es una verdad que hasta el día de hoy sigue siendo, que es una mente sana en un cuerpo sano. Creo que es muy importante que tenemos una gran oportunidad para crear un cambio en nuestra sociedad, que empecemos a utilizar el autocuidado, que empecemos a utilizar la medicina preventiva como una herramienta que realmente puede producir cambios, que puede disminuir el riesgo de enfermedades, que puede disminuir el riesgo de uso de fármacos, y además de eso nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Gracias. De todas maneras, cualquier cosa voy a dejar en la presentación por si tienen alguna duda o si quieren comunicarme algo o si hay alguna inquietud respecto a la presentación. Cualquier cosa pueden comunicarse vía mi correo, y también prontamente voy a tener un Instagram también en donde subiré información o algún tema de interés que quieran saber. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta en relación a la respuesta, algún tema que le generó inquietud de lo que planteó el doctor. Puede abrir su micrófono y formularla abiertamente. Al parecer no tenemos preguntas. Sí, no, yo tengo una consulta, reflexión, Sixto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchando tu presentación, un elemento importante, por lo menos que veo en lo que nos decías, es cómo cada uno de nosotros va tomando conciencia y haciéndose responsable de su bienestar, y que de alguna manera el principio o iniciar esto es como la propia preocupación que puedo tener de mí mismo y de los que me rodean. Es como una síntesis sin tomar todos los aspectos que tú nos comentaste. Pero creo que con tu exposición, por lo menos a mí me reafirma esto de que los primeros responsables somos nosotros, de movernos, de accionar, de colocar lo importante primero, lo urgente después, y nosotros como personas y como desde nuestro bienestar, tener esta atención y ocupación por nosotros mismos. Un comentario, sí. Sí, realmente uno lo que analiza en la medida que conversa con tanta gente, o sea, yo tengo un grupo de pacientes bastante alto en el día a día,
Y dentro de la experiencia de lo que ha sido este trabajo, ya llevo prácticamente 12 años en mi profesión, yo me he dado cuenta cómo muchas veces las personas están tan despreocupadas de lo que, o tan desconectadas de quiénes son como individuos, de quiénes son como seres humanos, porque nosotros vivimos constantemente bombardeados por inseguridades que están dadas por distintos factores que se dan en nuestra sociedad. Ahora, cuando una persona empieza a entender y empieza a trabajar en sí mismo, es cuando normalmente se produce un crecimiento. Y uno lo puede observar, o sea, yo creo que más de alguno en algún momento ha pasado por algún proceso emocional complejo o ha pasado por alguna pérdida difícil. Y siempre cuando uno toma la decisión y cuando empieza a motivarse a crear una nueva versión de sí mismo, es cuando las cosas andan bien. Es cuando uno un día en la mañana se levanta al espejo y dice, estoy bien, voy por el buen camino. Ese tipo de actitud es lo que se vio muy vulnerado durante esta pandemia. O sea, a mí me tocó, sobre todo en los primeros meses, cuando vi a los pacientes que se atrevían a salir, porque había mucha gente que no salía. El principal conflicto era el miedo. O sea, era tan complejo el cómo se desarrollaba que las personas con temor entraban a la consulta. Es como que antes de saludar te veían si estaban los elementos de protección, si estabas usando guantes, si había alcohol gel, los veías usar 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, creo que este trabajo en conjunto también va de la mano con la manera en que nosotros tenemos que empezar a apuntar nuestra vida como seres humanos. Nos hemos concentrado mucho en producir, no nos hemos concentrado en nosotros. Creo que es un cambio importante que nos enseña, porque como todas las cosas de la vida, hay que sacar una enseñanza positiva al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta de los participantes que tengan para el doctor? Parece que no, pero ahí queda de todas formas el correo electrónico por cualquier consulta, contacto que quieran tener con el doctor. Agradecemos profundamente la exposición, el tiempo, y agradecemos también a todos los y las participantes que estuvieron hoy día compartiendo con Bienestar del Personal. Volvimos con los jueves de bienestar con todo, así que les vamos a pedir que estén atentos a nuevas actividades. Diana, y eso, una ¿sí? acotación chiquitita antes de que salgan de la conexión. Los invitamos a responder una breve encuesta, son 5 preguntistas, que nos puede servir mucho a nosotros en el proceso de feedback para seguir avanzando positivamente en nuestro programa Calidad de Vida y también en estas actividades que están ligadas como el jueves de bienestar y también le sirve de insumo al doctor. Así que los invitamos a que puedan contestar esa encuesta, no les va a tomar más de 1 minuto, es muy cortita, son 5 preguntas. Y eso, Diana. Bueno, Eso. obviamente a las personas que participaron y que se dieron el tiempo de escuchar y de entender o por lo menos sacar alguna idea que les pueda servir más adelante. De todas maneras, cualquier duda, saben dónde me pueden encontrar y ojalá que se puedan repetir estas circunstancias para que haya una adecuada educación, que en el fondo es lo que nos permite avanzar. Muchas gracias. Mariela Arriagada Verdugo está dejando un mensaje. Agradece la exposición del doctor Echeverría, muy completa y didáctica. Gracias. Nos despedimos entonces como equipo, les agradecemos la participación, la asistencia, y justo llegó nuestra jefa, así que ella también se puede despedir, hacer extensivas las siguientes invitaciones que vamos a publicar. Sí, muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos y a todas. Un agrado, Sixto, volver a verte. Nosotros trabajamos juntos hace años atrás cuando comenzaste tu carrera de médico. Un agrado verte después de tanto tiempo. Agradecerte la disposición de estar con nosotros en este nuevo jueves de bienestar, y dejarte cordialmente invitado, porque seguramente con el cúmulo de conocimiento que has atesorado en estos 12 años de ejercicio profesional,
podríamos compartir muchos más jueves de bienestar contigo. Me parecería excelente. Tú sabes que ya en ocasiones anteriores tuve la oportunidad también de compartir y siempre ha sido de mi agrado el poder compartir el conocimiento para que juntos podamos hacer cosas mejores. Muy agradecida. Nos Gracias. comunicaremos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Que les vaya muy bien. Bien.